Bienvenidos, este es el programa Consejos Pastorales. Hoy estamos desde la ciudad, desde la hermosa ciudad de Caraguatahí. Estamos con 4 pastores que queremos compartir con ustedes, hablar de la experiencia que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos en modo COVID, como se dice, en tiempo de pandemia, muy difícil. Y ya una pandemia que lleva más de un año, ¿verdad? Todos saben lo que hemos estado viviendo aquí en Paraguay y sobre todo estamos en diferentes ciudades. Yo estoy en Asunción, el pastor Ricardo Saucedo está en la ciudad de Emboscada, el pastor Ricardo Orué está en Mariano Roque Alonso y el dueño de casa acá, el pastor Rodolfo González, es de Caraguatahí. Así es que cada uno hemos vivido ese tipo de experiencia. En Asunción es diferente la vida en cuarentena y la vida normal que estamos viviendo, eso de estar a veces hasta las 8 de la noche y después volver a casa. Ahora se puede estar hasta las 12 de la noche, las iglesias pueden tener hasta 50 personas, pero tenemos las iglesias vacías, o sea, en gran manera. Sí tenemos nueva audiencia en YouTube o en Facebook, lo que transmitimos, pero la preocupación es el pastoreo a las personas en modo COVID. ¿Y cómo lo hacemos? Así es que esa es la experiencia, esa es la pregunta que quiero trasladarle a cada uno y su experiencia, lo que ellos han vivido. ¿Vos ya pasaste el COVID, Pastor Rodolfo? No te enfermaste. En tu casa sí, pero vos no te tocó, ¿verdad? Claro. Le esquivaste, le hiciste un dribbling. Me pasó por el lado. Pero sí, el pastor Ricardo Orué y el pastor Ricardo Saucedo ya pasaron por la enfermedad. Así que ellos sí saben en carne propia lo que es el vivir, ese bajón que te da luego de la recuperación. Y también nosotros como pastor, aunque nos hayamos pasado, ver y el asistirle a familiares que han pasado, quien más que menos tenemos en la congregación gente que ya hemos perdido en la congregación, hermanos, familiares que se han perdido. Yo he perdido familiar no por el COVID, pero sí en medio de la cuarentena cerrada donde nadie se podía velar. Hoy día puede haber velatorios, pero toda vez que no sea COVID, ¿verdad? En ese momento fue terrible porque era ahí directamente al cajón y el cajón al cementerio sin nada, familiares directos. Era mi tío, su hija pudo entrar, el otro hijo no pudo entrar, estaba muy difícil ese momento. Y ¿cómo levantamos el ánimo? ¿Cómo hablamos de Cristo en este tiempo tan difícil? Así es que esa es mi pregunta. Quiero comenzar por el pastor Rodolfo. Amén. Y fue y es un tiempo difícil. No vamos a negar. Quizás se extiende para largo, ¿verdad? No, y se extiende. Yo creo que uno tuvo que, ¿cómo se dice?, reformatearse, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación, porque si bien muchas veces uno cree que nosotros los pastores estamos ajenos a la realidad en la que uno está viviendo, ¿no? Y a mí me tocó, como decías vos, pastor, me tocó tener que ir a administrar hogares en donde estaban con este problema o estaban saliendo, pero las secuelas que le quedaron fueron tan grandes, entender que ellos sentían morirse y ahí acudían al pastor para que uno pueda ir a orar, para que uno pueda ir a administrarlo. Como dijo usted, mi esposa tuvo. Ahora, yo te digo la realidad, no me hicieron hisopado. A mí me aislaron junto con mi esposa, respetamos el aislamiento como tiene que ser, pero como ellos dijeron, si en una semana yo no tenía ningún síntoma, yo no lo contraje, o quizá pudo haber sido asintomático, que ni lo sabemos, ¿no? Y yo creo que esa palabra es la de este tiempo. Tenemos una nueva palabra, ¿no? Ahora el cristiano asintomático, que parece que es, pero no es. Y yo creo que en este tiempo de la pandemia, Dios midió muchos corazones.
Dios midió muchos corazones y hemos vivido cosas, circunstancias en las cuales yo creo que fueron... Yo creo que todo es permitido por Dios, ¿no? Porque nada acontece. La Biblia dice que no se nos puede caer ni un cabello si Dios no lo permite, ¿no? Y yo creo que en este tiempo Dios estuvo trabajando y está trabajando con su iglesia. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de establecimiento, no estoy hablando de nosotros, las personas. Y yo creo que es un tiempo en donde nosotros tenemos que buscar a Dios, pero es una realidad la que dijo usted, pastor, ¿no? Una realidad de la frialdad, ¿no? Por eso Pablo decía ahí en Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo, dice, ¿no? Ahí Pablo estaba hablando y hoy quizás nosotros podemos leer este versículo y entender, ¿no? De que nosotros teníamos que estar preparados. Lo que pasa es que muchas veces, como yo compartí hace unos días en la iglesia, ¿no? Le decía a la iglesia, quizás hace 2 años atrás o 1 año y medio que empezó esto, uno es como que se daba ese lujo de decir, bueno, me voy a apartar un tiempo y después voy a volver, ¿no? Si bien uno en ese transcurso que toma esa decisión puede pasar un accidente, que era algo que podía suceder, pero hoy, con esto que no sabemos cómo combatirlo, no sabemos dónde está, es un enemigo que podemos decir que uno no sabe para dónde disparar. Entonces hoy no tenés la opción, porque hoy vos quizás hiciste esa mala decisión, te agarró esta enfermedad, y yo he conocido gente que duró 2 o 3 días. Dios en su misericordia guardó a los pastores que pasaron por eso, pero yo conozco gente en Argentina, amigos, gente joven, que en 3 días murieron. Gloria a Dios que sus vidas estaban afirmadas en Cristo, ¿no? Y la gente que no conoce a Cristo, lo primero que dice, pero ¿y por qué murió el que es cristiano? ¿No? Y yo creo que en el programa anterior las pastoras hablaban de esto también, ¿y por qué no? Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios. Por algo Dios lo permitió, ¿no? Pero es algo en el que nosotros tenemos que estar, como dijo Pablo, ¿no? Preparados, tenemos que estar armados para el día malo, tenemos que estar firmes, porque este es un tiempo en el que ya no hay tiempo para uno calcular qué es lo que va a hacer. O queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios. Por eso yo te aliento, yo sé que muchos están compartiendo, ¿no? El programa, yo sé que muchos lo ven, y hay muchos que quizás debilitaron, bajaron los brazos, ¿no? O se enfriaron, como es la palabra clara, ¿no? Yo desde este lado te recomiendo, amado, que medites, que te prepares, porque nosotros no sabemos qué es lo que puede suceder en este tiempo, y yo creo que es un tiempo en el que nosotros tenemos que afirmarnos en el Señor, tenemos que afirmar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación con Dios, porque hoy todo depende de un día para el otro. Ya no hay tiempo, yo creo que Cristo está a las puertas. Todo esto son principios de dolor, como dice la palabra, son cosas que están aconteciendo, son señales de las cosas que iban a suceder, y yo creo que este tiempo es un tiempo en el que, no digo que uno no puede debilitarse, claro que sí, pero cuanto más lucha tenemos, más nos tenemos que aferrar aquí a la palabra, ¿no? Revestirnos con esa armadura, porque van a venir los tiempos malos, van a venir los tiempos de cansancio, de debilidad, de frialdad, pero este es el tiempo en donde tenemos que revestirnos, como dice Pablo, ¿no? Y estar firmes porque dice, por tanto, tomad las armaduras de Dios para poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar al fin, ¿no? Entonces yo te aliento desde Caraguatá. No lo pasé, gracias a Dios, y quizás lo pasé y no me di cuenta. Solo Dios lo sabrá. De hecho lo pasaste la cuarentena, claro, en familia, ¿verdad? Entonces es interesante saber eso. Pero aún con todo eso uno supo respetar, y sabemos respetar, porque nosotros tenemos que ser obedientes por sobre todas las cosas, y saber que esto no es algo, porque muchos estamos con esa lucha de que si será, no será, de que yo creo en Dios, y no significa si uno no cree o cree en Dios, uno significa que uno tiene que sujetarse, uno tiene que ser precavido, uno tiene que ser ordenado en todas las cosas, ¿no? Y este es un tiempo para que, bueno, para que pensemos, para que nos revistamos, y bueno, gracias por este tiempo, pastor, y bueno, que el Señor les bendiga,
Y aquellos que han debilitado, que han bajado los brazos, te aliento en el nombre de Jesús que vuelvas a retomar esos compromisos, eso que vos tenías para con Dios y que no hay tiempo, amado. Sinceramente no puedo decir otra cosa. Gloria. Una corrección. Sí. Las mujeres van a hablar de ese tema. Ah, Porque nuestro programa sale miércoles de día. ok. Bueno, sé que algo de eso estaban organizando, por eso. Muy bien. Pastor Ricardo. Sí, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que todo lo que está sucediendo es como decir un preludio, una avanzada, algo que todavía está por venir, ¿no es cierto? No me asusto. Porque la palabra habla, como decía el pastor Rodolfo, de principios de dolores, ¿no es cierto? Y yo creo que esto sirvió muchísimo para que mucha gente que estaba así medio, como él decía, bajando los brazos, ¿no es cierto? Para que de repente se tomó la experiencia que tuvimos en la iglesia. Es que mucha gente, una vez que abrimos de nuevo la iglesia, el templo, una vez que se abrieron los templos, empezaron a venir la gente. Y venía gente hace mucho no veíamos. Y empezaban a llegar la gente. Ahora, con respecto a lo que preguntabas, Juan, sobre todo, ¿cómo enfrentamos nosotros este modo COVID con la gente? Bueno, a nosotros en la iglesia nos tocó enfrentar, digamos así, a gente que no esperaba por lo que la gente piensa que como cristiano a mí no me va a tomar, no me va a agarrar. Pero igual la super fe. La super fe, ¿verdad? Tenemos fe. Yo, por ejemplo, a mí me tomó el COVID, ¿verdad? A mi esposa, a mis hijos, nos tomó así nos agarró a todos. Pero 2 semanas antes, mi hermana tuvo el COVID. Y esa primera semana no le hizo nada. Pero a la segunda semana casi le mata. Y yo decía, ay. Y yo que pensaba, yo mismo, a mí no me va a tomar o a mí no me va a hacer nada. Y socorro, mi hermana casi muere, ¿verdad? Entonces, eso me sirvió a mí para decir, bueno, Dios es soberano. Amén. Y Dios puede hacer las cosas como Él quiera, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es estar preparado. Amén. Bueno, nos tomó el COVID, estuvimos ahí todos contagiados. Gracias a Dios no pasó a mayores, fiebre, que tos, que esto, que lo otro, pero hasta allí. Solamente hasta allí, ¿no es cierto? Pero tuvimos gente que pasaron por momentos difíciles. Y tuvimos que ir a consolarles, a confrontar eso, ¿no es cierto? A ayudarles por teléfono, por WhatsApp, por qué sé yo. Una serie de cosas, como decía el pastor, nos reinventamos. Porque no había forma de llegar a esa gente. No había forma, no podíamos visitarles por el protocolo. No podíamos salir de la casa porque estábamos en cuarentena, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces yo creo que esto nos sirvió muchísimo. En primer lugar, a nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para todo. Porque no solamente nosotros estábamos acostumbrados ¿cómo se dice? A la rutina, ¿no es cierto? De ir a visitar gente, estar tranquilos, entonces esas personas están bien, nos vamos a ver a otros, están bien, en la iglesia predicamos, hablamos, tratamos de sostener a la gente, está bien. Pero cuando ocurre algo así, cuando hay, qué sé yo, no sabemos, hoy es la pandemia, hoy es el COVID, y mañana puede ser otra cosa. ¿Qué puede venir mañana? No sabemos, ¿no es cierto? Puede ser algo peor o puede que no pase nada, ¿no es cierto? Pero digo yo, si de repente nos vuelve a ocurrir algo así, hoy ya sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no es cierto? Hoy ya tenemos esta experiencia, por lo menos. Gloria a Dios. Por lo menos para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que a mí me sirvió mucho también porque esta experiencia
yo la pude compartir con otros que tuvieron también y les pude comprender, pude orar por ellos de una manera diferente, pude hablarles de la esperanza que tenemos en el Señor y sobre todo aquella gente que estaba tambaleando, que se puso firme. Aquellos que no venían, volvieron y hoy están en el Señor allí, hoy están firmes, porque fue como un tironcito de oreja, yo creo, ¿sí? Para mucha gente fue un tirón de oreja, porque confrontaron lo que puede ser la muerte. Entonces, aquellas personas, yo creo que van a estar firmes ahora, van a fortalecerse. Yo creo que eso nos ayuda mucho también a los pastores para que, qué sé yo, nosotros nos fortalezcamos, porque cuando ellos están fuertes, nosotros nos fortalecemos. Amén. Y Dios es soberano. Amén. Amén. Pastor Ricardo Saucedo, emboscada. Amén. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, Pastor Juan, por invitarme en este programa. Y bueno, la cosa del COVID, de todas estas enfermedades, a nadie estaba preparado, entre la cual está el pueblo de Dios. Cuando empezó la pandemia, ¿verdad? El Señor me dio este versículo, en la cual descansé muchos, ¿verdad? Que está en el Salmo 91. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es la promesa del Señor que yo tomé, ¿verdad? Enseñé al pueblo. Bueno, gracias a Dios no he tenido todavía familiares ni hermanos en Cristo que pérdida, ¿verdad? Tuvimos muchos enfermos, también llegamos a cerrar la iglesia, cumpliendo, ¿verdad?, los protocolos, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo, ¿verdad?, al pueblo de Dios es que todas las cosas obran para bien. Llegó, como dice acá el pastor Rodolfo, a llamarnos hermanos que estaban con fiebre, y fuimos atrevidos, no lo puedo negar. Fuimos, oramos, no nos contagiamos hasta ese momento. Y después de mucho tiempo, más o menos casi ya un año que entró la pandemia, me tocó vivirla en carne propia. No fue nada fácil, no fue, y no quiero volver a repetirlo. Sí, porque a mi esposa le agarró levemente, a mí no. Tuve 10 días de fiebre, 17 días en cama, y casi a los 22 días apenas me pude parar. Y no fue nada fácil. Y yo comprendo a aquellos hermanos que en verdad fueron atacados, ¿verdad? Y me dirán, ¿y qué pasó del salmo que leíste, verdad? Y bueno, no sabemos los pensamientos de Dios. Nadie puede saber. Nadie puede decir, mañana te va a agarrar, hoy no. Lo que sí que le animo al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque, ¿cómo puedo decir? Llegamos a temer de esta enfermedad. Yo ahora tiemblo, no le voy a negar, y tengo el compromiso de ser pastor y a alimentar espiritualmente, ¿verdad? A alentar al pueblo, pero le digo esto en el Señor, ¿verdad? Hay que cuidarse, dejar de caminar a alta hora de la noche, asistir a lugares públicos que no conviene, ¿verdad? Y por supuesto, buscarle al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos librará del lazo del cazador, de peste destructora. Y esta peste que está destruyendo todo lo que encuentra. No hay niños, jóvenes, ancianos, ¿verdad?
pero como hijos de Dios tenemos que confiar en el Señor, depender del Señor. Y también tengo otro versículo que quiero compartir y enseñar al pueblo una vez más. Yo sé que muchos saben, pero no está de más, ¿verdad? Volver a repetirlo, ¿verdad? Dice los señales del fin, dice Mateo 24, dice. Voy a leer 2 versículos nomás. Dice en el 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, dice. Escuchen esto del pueblo. Y hambre, dice. Yo sé que mucho ya pasó con esta tempe y más de uno tuvo hambre. Dice. Terremoto en diferentes lugares, dice. Y todo esto será principio de dolores, dice. Esto recién está empezando, pueblo de Dios, hermanos míos, hermanas, jóvenes. Yo les llamo a aquellos que se han apartado, a aquellos que se han enfriado. Por favor, el Señor le está esperando. Ya esto ya no va más. Ya se acerca el fin y como cierro acá con los pastores, yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. Vuelvan al Señor. Vuelvan al Señor. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Y por supuesto, les animo. Desde ya los bendigo. Un abrazo. Dios les bendiga. Pastor. Muy bien. Simplemente quiero hacer un cierre diciendo que yo también, al igual a veces no entendemos los caminos del Señor. Si bien algunos me creen también un poco extremo en los cuidados, pero no se puede tener todos los cuidados. A veces uno tiene que trasladar personas que nosotros sabemos que tuvieron contacto directo y que después sí confirmó que tenía COVID y yo lo trasladamos en el vehículo o estuvimos ahí asistiéndole en momentos de dificultad. Como pastor no podemos decir no, pero lo que puedo decir es Dios es fiel y Dios nos guarda. Amén. Y si ellos que pasaron por la enfermedad están aquí, es por la gracia de Dios. Amén. Tenemos el pastor Ovidio, un pastor que está conmigo, el César Ovidio, él tuvo un ACV y fue internado por ACV y en el hospital se infecta de COVID y se le da el COVID en el hospital. Cabe decir que él tiene todo el combo completo, así es que era como firmarle ya la sentencia, así como va a decir la pastora en el programa, la pastora Venancio. Tenía todo el combo para que no salga de ese cuadro. Resultó ser que su COVID fue asintomático, hoy día está sin COVID, se está recuperando del ACV. Ustedes saben que el ACV en este caso fue fuerte y gracias a Dios está con una evolución rapidísima, está recuperando su motricidad tremendamente. Así es que Dios nos guarda, Dios nos cubre, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y no tenemos que, yo siempre digo, el tapaboca, si bien cubre la boca, no cierra la voz. Tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios. Amén. Este es el tiempo que la gente necesita recibir una palabra de bendición. Y no tenemos que callarnos. No tenemos que, por más que a veces es difícil el congregarnos, no tenemos que perder la coinonía. Tenemos que buscar medios para estar juntos, compartir juntos, reunirnos en el nombre del Señor. Quiero orar para cerrar y agradezco este tiempo, agradezco tu presencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice al que está escuchando. Señor, y tal vez es un consiervo que necesita esta palabra de aliento, que necesita, o gente que está pasando con miedo esta dificultad. ¿Será que me va a agarrar a mí? ¿Qué me va a pasar? El Señor tiene el control. Su mano poderosa está sobre tu vida. Él te va a guardar, Él te va a cubrir. Entrégale a Él, confía en Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les bendigo. Hasta pronto. Amén.